está con nosotros Luz Pacheco, presidente del Tribunal Constitucional. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Perla. Quiero empezar por esto, ¿no? Quiero empezar por esto porque ha despertado algunas suspicacias. Algunos dicen es un blindaje para Dina Boluarte, le han lanzado un salvavidas. Entonces, para que la audiencia también pueda entender cuáles han sido las motivaciones y los fundamentos del tribunal para pronunciarse en este sentido. Yo te diría, viendo el cintillo, que parecía que no es exacto que hayamos blindado a la presidenta, que hayamos suspendido todas las investigaciones, porque lo que nos hemos pronunciado sobre las tres que eran materia de la carpeta de la demanda competencial. Entonces, ahí lo que hemos apreciado es que se habían ya realizado los actos de investigación que a criterio del tribunal son los que se pueden realizar para no perjudicar la imagen presidencial y a la vez recabar las pruebas indispensables. Permítame detenerme aquí un minuto. Estas tres, las cuales usted menciona, era Rolex, caso Rolex, las muertes en las protestas y el otro caso es Diviac, la desactivación de la Diviac, tal cual lo hemos presentado. Claro, sobre este punto en específico dicen, bueno, pero han suspendido todo para que Dina Boluarte termine tranquila el mandato y no se sabe si es que el 2026 se podrán tener las pruebas suficientes como para efectivamente continuar con una investigación prolija de parte del Ministerio Público. ¿Qué respondería usted, doctor? Dos cosas. Primero, que hemos insistido en que ante quien se suspende en estos casos es ante la presidenta, pero los supuestos cómplices sí tienen que ser materia de investigación. Por otro lado, hay un dato histórico indudable. Tenemos, lamentablemente, a 3 presidentes o 4 en Barbadillo, lo cual indica que a pesar de que a ellos nunca los investigaron durante el mandato, sí se han recabado las pruebas suficientes para poderlos acusar y condenar. Además, también se evidencia que el Congreso ha cumplido con su deber de levantar la inmunidad en los casos que haya ocurrido para poderlos procesar. Ahora, tal cual esta resolución, doctora, la Fiscalía puede pedir un reconocimiento de documentos, objetos y voces, ir a Palacio y tomarle la declaración a la presidenta solamente en 2 oportunidades y realizar algunos pedidos de información o pruebas documentales, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, ¿es que sí se pueden realizar algunos actos de la investigación preliminar, pero no concluir con ella? No, claro, no se pueden hacer todos los demás actos hasta que no termine el mandato, salvo que, porque no se le puede acusar constitucionalmente por actos de corrupción, que son los que, bueno, alguno de estos era, ¿no? O sea, solamente hay 4 supuestos para poder acusar constitucionalmente al presidente de la República, y entre ellos no está incluido el de la corrupción. Entonces, no es que el tribunal haya blindado a la presidenta, el tribunal lo que ha hecho es dejar claro que según el artículo 117 de la Constitución sí se puede investigar al presidente en funciones. Y después hemos dicho, pero de esa investigación ustedes solo pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque si se va a pasar el presidente el día entero con cada carpeta yendo las veces que le pidan al Ministerio Público, entonces en vez de gobernar se va a dedicar a hacer declaraciones públicas. Usted ha dicho una palabra que a mí me parece importante, acusar al presidente. Efectivamente hay 4 supuestos, ¿no?, que están considerados en el artículo 117. Traición a la patria, disolver el Congreso sin estar facultado para ello, impedir elecciones, obstruir el sistema electoral. Pero el artículo 17 dice no se podrá acusar al presidente salvo por estos 4 supuestos. Exactamente. Pero no decía no se puede investigar al presidente. Por eso es que nosotros hemos dicho sí se puede investigar. O sea, a ver, en la práctica o en la tradición histórica del Perú con respecto a ese artículo, normalmente no se podía investigar al presidente, no se puede hacer ningún acto de investigación. Esto se rompió con el señor Castillo, cuando, pues sí, hasta incluso la doctora Benavides lo acusó constitucionalmente, lo cual es contrario a lo que dice la Constitución. La doctora Zoraida Ábalos abrió la investigación e inmediatamente la cerró. Nosotros decimos no, tiene que abrirla, hacer unos actos y seguir con los supuestos cómplices. ¿Me entiendes? No es detener todo el proceso. Su fallo le da la razón a Zoraida Ábalos porque ella ha salido a decir que a la luz de esta resolución del Tribunal Constitucional, entonces la inhabilitación que le dio el Congreso es arbitraria. Eso seguramente llegará al tribunal, porque nosotros estamos recién estableciendo esos criterios, porque antes la práctica, como te digo, era no hacer nada. Pero nos parece también a nosotros que eso sería perder la oportunidad de por lo menos recabar algo. Y no se trata de suspender toda la investigación, como digo, sino solo con respecto a la persona del presidente. Y como no se comete un delito a solas, pues tiene el Ministerio Público todas las facilidades para seguir recabando
pruebas. Entonces, bajo ese criterio, doctora, que nos expone esta mañana, Zoraida Ábalos, ¿se habría cometido un error con ella? Yo sé que no puede adelantar opinión, pero se lo pregunto porque su compañero, el magistrado Pedro Hernández, él ha dicho eso, ¿no? Él ha dicho que se cometió un error con Zoraida Ábalos, pero que además Patricia Benavides excedió sus facultades al acusar al expresidente Pedro Castillo, me parece, por organización criminal. Efectivamente, o sea, a ver, cara a lo que hemos establecido es así, ya después se verá si llega el supuesto concreto, ¿no? Pero no hay que olvidar que el señor Castillo está en la cárcel no por esos actos de corrupción, sino por haber dado un golpe de Estado y haberse puesto fuera del ámbito constitucional. Entonces, para tenerlo claro, ¿qué es lo que no puede hacer en este momento la Fiscalía? Allanar, ¿no?, el domicilio de la presidenta, interceptación telefónica, ¿qué más? Levantar el secreto bancario, por ejemplo, bueno, los allanamientos, sea en su domicilio, porque eso que hemos apreciado todos de que con una comba le abran la puerta al presidente de la República, sea quien sea, porque no hemos tomado esa decisión cara a la señora Boluarte, que solo le quedan, ni un año le queda de gobierno, sobre todo es cara al siguiente presidente, porque quien ha tenido todo este tipo de actuaciones de la Fiscalía con una serie de intimidaciones como decir, venga usted a declarar al Ministerio Público de grado por fuerza, o sea, no es el tono para dirigirse a la más alta autoridad del país, sea quien sea. Ya, pero de acuerdo a la sentencia y lo que dicen algunos críticos de la misma es, a ver, si yo le estoy diciendo al presidente o presidenta que es sospechoso, sospechosa de algo, que todavía no lo voy a allanar, espérate hasta el 2026 que acabe tu mandato, entonces ya el tema del allanamiento, uno, pierde sorpresa y dos, le estaríamos dando el tiempo suficiente para que pueda desaparecer algún tipo de prueba, entendiendo, doctora, que un presidente o presidenta es la máxima autoridad de este país y tiene muchísimo poder. No, y de hecho que tienes razón en esa duda y fue una de las razones para demorarnos tanto en sacar la sentencia, porque si te das cuenta la sentencia tiene fecha de julio, sin embargo recién la hemos publicado en este mes. ¿Por qué? Porque aunque estábamos de acuerdo con el fallo, con la decisión final, las razones no nos poníamos de acuerdo ni el número de actos de investigación que se podían realizar. Entonces yo comprendo que haya personas que digan esto, pero vuelvo a decirlo, señores que no se les ha investigado nada durante su mandato ya están condenados. Entonces, si no perdemos de vista que hay que seguir investigando a los cómplices y por otro lado, que sí es importante salvaguardar que haya un respeto a quien sea la autoridad máxima del país, yo creo que sí, no podemos progresar como país. Ahora, pienso, no me han dicho muchas veces el Rolex, si no se hubiera hecho el allanamiento no se tendría los datos del Rolex. No se hubiera encontrado la pulsera, el certificado de la pulsera. Ya, pero el Ministerio Público podría haber determinado cómo se hizo, cuál es la única joyería que vende en el país esto, creo que es Banquero. Van y le preguntan al banquero quién ha comprado, en qué fechas. Quiere decir, hay otras maneras de llegar menos lesiva a la investidura presidencial, es lo que hemos considerado, que un allanamiento. O sea, el Ministerio Público se excedió en sus atribuciones al entrar con una comba a la casa de la... bueno, eso me parece que evidente, ¿no? Pero también es cierto que es a partir de ahora para adelante que se tienen que respetar estos criterios. ¿Este fallo, doctora, declara fundado en parte o en su totalidad la demanda competencial presentada por el Ejecutivo? Fundada, pero hay una diferencia esencial. Si hubiéramos tomado al pie de la letra lo que dice el Código Procesal Constitucional, hubiéramos declarado nulas las investigaciones y las pruebas obtenidas. Pero no hemos hecho eso. Blindaje hubiera sido decir nulo todo y no valen las pruebas del Rolex ni de nada, no. Hemos dicho todo eso vale, pero para después. Se está refiriendo entonces a estos tres, claro, esos tres presuntos delitos. Y las otras carpetas que tiene abiertas, que son bastantes, tengo entendido, en esas otras el Ministerio Público tiene que evaluar, ya he cumplido con esos tres, ya he realizado eso, bueno, pues lo demás sí lo tengo que suspender. Claro. Ahora, ¿pudo el tribunal, por ejemplo, sacar una posición diciendo esos son los supuestos bajo los cuales se puede investigar un presidente, esas son las acciones que se deben realizar y no más allá de esto para preservar la figura presidencial tal como lo han hecho y no pronunciarse sobre estos tres delitos, presuntos delitos, el Rolex, el presunto asesinato de 50 protestantes y la desactivación de la DIVIAC en el caso de Dina Boluarte? Porque es que me parece que este punto sobre todo es el que genera mayor rechazo
rechazo de parte de quienes critican esta sentencia, ¿no? Y dicen, sí, esta sentencia tiene el nombre de Dina Boluarte estampado en ella. Claro, muy buena tu pregunta, pero no podíamos no pronunciarnos. ¿Por qué? Porque en el conflicto competencial lo que analiza son los actos concretos que se suponen que han podido interferir en las atribuciones de otro poder del Estado. Entonces nos preguntaron sobre 3 actos concretos, no podríamos obviarlos. Era indispensable que nos pronunciáramos sobre los 3 que nos habían preguntado. A la luz de esta sentencia, doctora, entonces su fiscal puede, como lo veníamos revisando, reconocer documentos, objetos, pedir la declaración 2 veces en Palacio. ¿Qué pasa si la presidenta o presidente dice, no, yo no quiero declarar? Bueno, eso pasa con cualquier ciudadano. Entonces, en esos casos, bueno, no quiso, pero tendré que buscar otras maneras de llegar a la verdad. Y si dice, no, yo no quiero dar ningún documento tampoco, no... Si son documentos públicos, tenemos el habeas data que permite exigirlos, ¿no? Le pregunto esto porque también hay quienes señalan que la investigación peligra, ¿no? Que se le ha quitado un poco los dientes, sin caer en los excesos, claramente, pero que se le ha quitado un poco esa fuerza coercitiva al Ministerio Público. Mira, por ejemplo, yo recuerdo cuando se publicaron los teléfonos, el contenido de los teléfonos de la presidenta y quiénes era su familia, o sea, normalmente todos esos son datos privados y sin embargo hemos visto no sé, cosas que no parecen razonables de ese levantamiento del secreto de las comunicaciones, si es que se hizo de esa manera, ¿no? Entonces, por un mínimo de no sé, hemos tenido que balancear, ¿qué es más importante? A lo mejor perder alguna prueba, como tú dices, o mantener una solidez en quien sea el presidente y a la vez seguir investigando para encontrar elementos suficientes para que el Congreso pueda actuar como una vacancia. Y si la prueba que se pierde es fundamental para la investigación y luego al término del mandato no se cuenta con la contundencia para continuar procesándolo. Es que eso no nos ha pasado. O sea, más bien nuestra historia nos demuestra que sí se ha podido condenar, a pesar de que en esos momentos no se hizo, pero ni eso que estamos nosotros estableciendo que sería válido. Bueno, el día de ayer se llevó a cabo, para cambiar un poco el tema, doctora, se llevó a cabo una sesión en la Corte Interamericana precisamente, digamos, sobre la lesa humanidad en el Perú, ¿no? Entiendo que ya esa normativa fue promulgada por la Presidenta de la República, pero también, como conversábamos antes de entrar en la entrevista, es un caso que eventualmente lo está viendo el Tribunal Constitucional en este momento. A ver, lo que estamos viendo nosotros sí ya es la lesa humanidad. Ese caso tuvo su demanda, tuvo la contestación de la demanda y el mes pasado tuvimos ya la audiencia donde se pudieron pronunciar ambas partes y nosotros estamos entrando al debate ya en este mes. Es diferente esto que la ley de amnistía, que ahora también se está discutiendo mucho. Esa no ha llegado ninguna demanda ante el tribunal para declarar su inconstitucionalidad, pero no me extrañaría que llegue porque sí se oyen voces discordantes. Ok, entonces sobre este tema de lesa humanidad... Bueno, sí, estamos en camino. Están en camino. Sí, ¿Para cuándo tendrían una posición? Mira, después de lo que nos ha pasado con lo de la presidenta, ya no me atrevo a decir, pero sí te confirmo que para nosotros es uno de los asuntos urgentes que tenemos por delante. Yo diría el más urgente a nivel social del país. Y me parece que lo que se está discutiendo en esta ley de lesa humanidad es que para el año, recién el delito como lesa humanidad entra al Perú en el año 2002. 2002. Y esto es lo que genera, digamos, la discordancia entre un sector y otro, porque hay quienes señalan que los militares o los policías no deberían ser considerados por delito de lesa humanidad, aquellos que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los 90 y los 2000. Efectivamente. Ese es el punto clave, porque hay quienes dicen, no, el delito de lesa humanidad no solo es imprescriptible, sino que es retroactivo a cualquier época que se haya podido aplicar. Sin embargo, tenemos también como argumento que cuando el Perú ratificó en este tratado o ese estatuto de Roma y demás, dijo que eso era lo iba a aplicar, pero a partir de 2002. Es una reserva y esa reserva es posible aplicarla. Difícil la posición del tribunal, ¿no? Porque nuestro país ha vivido durante muchísimos años el tema del terrorismo y necesitamos cerrar esa herida, dándole justicia a las víctimas, pero también un proceso adecuado, ¿no? Eso porque ese es el otro punto que estamos analizando, el plazo razonable que se llama, ¿no? Porque lleva más de 20 años esos juicios y no se cierran y eso es injusto para el
procesado y para los familiares de las Me víctimas. piden cerrar ya, doctora, no quiero dejar de preguntarle. Han citado al fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Al Tribunal Constitucional, o sea, el caso Keiko Fujimori. Efectivamente, hemos visto que no había sido citado el fiscal y para evitar cualquier, no sé, cuestionamiento de validez, en fin, hemos visto conveniente que ahora en julio haya una nueva audiencia y se ha citado tanto a él como a las ¿Julio, otras en partes. agosto? Ahora, en agosto. Sí, en próxima semana. Y lo que se está debatiendo aquí es el habeas corpus presentado por Keiko, que solicita la nulidad de todo lo actuado. Efectivamente, eso es, sí. Bueno, vamos a estar atentos finalmente a la decisión que tome el Tribunal Constitucional. Doctora, muchas gracias por conversar esta mañana conmigo, por estar en Al Día con Willax. Espero que no sea la última vez, porque claro, el Tribunal finalmente tiene la última palabra en este país, ¿no? Y es importante comunicar también a la ciudadanía la razón de los fallos. Gracias, Perla. Gracias, doctora, muy amable.